Hola, buen día a todos. Gracias por reunir a este evento. Creo que va a ser una discusión muy dinámica. Tenemos panelistas con bastante experiencia, con bastante insights interesantes sobre este asunto. Entonces, creo que va a ser una discusión muy dinámica, muy interesante. Mi nombre es Arthur Deacon, yo trabajo para AMI, America's Market Intelligence. Somos una consultoría de pagos enfocado específicamente en Latinoamérica y yo soy un gerente de proyectos aquí en AMI. El evento es hecho en colaboración con Coupa, una empresa de Business Spend Management, y queremos dar las gracias por organizar este evento con nosotros. El tema es la transformación del cargo de CFO y la digitalización del área financiera en América Latina. Entonces, para empezar, em, creo que tenemos en la próxima lámina un aviso legal. Por favor, lee cuando puedas. En la próxima lámina entramos un poco sobre EMI. Entonces, EMI es una consultoría enfocada, como yo dijo, en pagos en Latinoamérica. Tenemos experiencia en todos los mercados de la región por más de 30 años. Como vemos en la próxima lámina, somos la principal voz analítica de la industria de pagos. Creo que muchos de ustedes conocen a Lindsay Lear, quien es la líder de la práctica de pagos en AMI. Siempre estamos teniendo webinars y compartiendo datos interesantes y insights sobre la industria de pagos en Latinoamérica. En la próxima lámina, yo quiero explicar un poco más sobre la metodología del estudio que hicimos, que es la fundación de este webinar. Entonces, el estudio fue hecho con entrevistas con más de 30 ejecutivos financieros en México, en Brasil y otros países en la región, y hablamos con las empresas más grandes en América Latina. Y de este Insights creamos un white paper que vamos a compartir en el chat box aquí en la derecha, donde puede leer todos los insights más interesantes de las entrevistas y el análisis que hicimos en febrero de este año. Una cosa antes de empezar la presentación. Si tiene alguna pregunta durante el webinar, pueden usar el chat box en la derecha para preguntar a los panelistas o para mí, y nosotros vamos a contestar las preguntas en vivo, en voz alta. En la próxima lámina, queremos empezar con una encuesta, una pregunta breve sobre si ustedes utilizan alguna plataforma de gestión de gasto empresarial. Ejemplos son de Coupa, son de SAP ARIA, de IBM. Este tipo de plataformas es la que estamos refiriendo acá. Voy a dar como 20 segundos para contestar. Ok, gracias, Abel. Creo que podemos seguir para la próxima. Vemos aquí que 67% de ustedes dijeron que no utilizan una plataforma de gestión de gasto. Entonces, un número bien alto, ¿no? Más de mitad, 2/3 de las personas no utilizan una plataforma. Y esto es bien interesante y bien alineado con nuestros hallazgos que vamos a discutir en la presentación a seguir. Si seguimos a la próxima lámina, y más una, por favor. La parte más interesante del estudio, o una de las partes más interesantes, es que el rol del CFO ha cambiado mucho en los últimos años. Antes los CFOs estaban bien enfocados en la parte de los números, de los back office, del accounting, y ahora están mucho más involucrados en la parte de liderazgo, de gestión de equipos, y muchas veces son la imagen externa de la empresa para inversionistas y al público. Entonces, el rol del CFO es bien más dinámico, y creo que la cosa más importante de este slide, de esta lámina, es que los CFOs
bien exitosos siempre hacen que su empleado, su personal se pongan la camiseta. ¿Y qué quiere decir esto? Que quiere decir que los empleados en sí siéntense como dueños de la empresa. Em, Incentivos son muy importantes, no solo los salarios, pero también incentivos relacionados a producción, a beneficios de salud, etcétera. Empatía, claro que todos los empleados tienen deseos diferentes, tienen maneras de trabajar que son diferentes, entonces entender qué hace con que el empleado trabajas la manera más eficiente, más alegre, es bien importante. Empoderamiento en el sentido que los equipos que tienen autonomía, que son involucrados en las decisiones más importantes de la empresa, sienten bien más comprometidos y sienten bien más interesados en el bien, el futuro de la empresa. Y la última parte, el reclutamiento es vital. Como sabemos, escoger las personas correctas para su empresa. Y un ejemplo muy importante de esto es Amazon, ¿no? Una empresa bien grande, todos conocemos. Y lo que hacen que es muy diferente es que cada equipo es enfocado en una parte específica de la jornada del cliente. Entonces tienen como el equipo enfocado en Amazon Alexa, el equipo enfocado en Amazon Echo. Y cada equipo tiene mucha autonomía para hacer decisiones ligeramente, para hacer decisiones que tienen impacto grande en la empresa. No tienen que siempre obtener permiso para hacer decisiones del C-suite, por ejemplo. Y todos estos equipos tienen una visión muy clara de qué quieren hacer en este equipo. Entonces, por ejemplo, Amazon Alexa, su visión es de crear el asistente personal más útil y mejor del todo mundo. Entonces, es una visión bien como grandiosa, pero es bien clara lo que quieren hacer y esto motiva a los empleados a siempre estar desarrollando y iterando nuevas ideas para lograr este objetivo que tienen para cada equipo. Si seguimos a la próxima lámina, por favor. Una cosa que vemos en el estudio es que hay una falta de confiabilidad de los dados. Y aquí midimos entre 100 siendo totalmente confiable y 0 no es confiable. Los ejecutivos financieros dijeron que tienen un nivel de 83 de confiabilidad media de los dados de la empresa. Y esto puede parecer bien alto, ¿no? 83 de 100 es bien alto, pero cuando pensamos que un simple error puede tener enormes repercusiones, 83 todavía no es suficiente, tiene que estar al 95 arriba. Y esto es especialmente común en América Latina, donde hay falta de tecnología, falta de conocimiento de diferentes plataformas que pueden ayudar a mejorar la eficiencia de los dados. Y sabemos que en los próximos 4 años la cantidad de dados van a duplicar comparado con todos los dados que tenemos previamente en todo el mundo. Entonces, esto es una cosa gigante, la cantidad de dados, y vas a requerir muchas cosas. Es un equipo dedicado exclusivamente a los dados. Y esto vemos en las empresas más bien sucedidas que tienen un equipo de análisis de datos enfocada en cómo optimizar y mejorar la experiencia del cliente, utilizar tecnologías avanzadas como blockchain, inteligencia artificial, machine learning. Esto es muy importante. Innovación abierta y descentralizada, en el sentido de siempre colaborar con terceros que quizás tienen una expertise que tu empresa no tiene y utilizar plataformas digitales cuando puede. Entonces, automatizar diferentes procesos internos. Entonces, estas son algunas cosas que escuchamos de los directores ejecutivos cuando están manejando los datos en su empresa. Si seguimos al próximo slide, por favor. Una cosa que está, por ejemplo,
cambiando o tardando la implementación de la transformación digital es el fraude, que en América Latina todavía es muy grande, y una mentalidad de resistencia al cambio. Y para que llegamos a un nivel bien más alto en la transformación digital dentro de las empresas, necesitamos un cambio de mentalidad, ¿no? De la estructura organizativa, de los procesos internos, hacia la automatización, la escalabilidad y la creación de valor para la empresa. Vemos que solo 12% de las empresas que encuestamos tienen un presupuesto específico para la transformación digital. Entonces todavía es muy bajo. Claro que tienen presupuesto para equipo de tecnologías y pesquisa y desarrollo, pero para transformación digital en sí solo 12%. Entonces, lo que vemos en las empresas que son más desarrolladas en este aspecto, siempre tienen un ROI, un Return on Investment para su transformación digital. Esto ayuda a que el transformación digital no perca la prioridad en comparación con otras cosas que quizás tienen un ROI, como un nuevo sistema de distribución o algo parecido. También vemos que las empresas que tienen transformación digital bien alta siempre procuran automatizar en vez de contratar a alguien, si es posible. Claro que hay algunas instancias que es mejor contratar que automatizar, pero si es alguna cosa más simple que ven una oportunidad como efectiva de automatizar, siempre van en este camino primero. Y también tener un líder de transformación digital para siempre llevar este tema adelante en la empresa. Si no tiene una persona que es el líder, que es la persona que se encarga de este tema, es bien probable que no sea prioridad para la empresa. Y en el próximo slide, que es el último antes del panel, um, una cosa que los ejecutivos financieros, muchos hablaron, es que el principal objetivo de ellos es hacer que la empresa valga más. Y esto puede parecer bien obvio, pero no es en el sentido de que valga más en sentido de monetización. Claro que esto es importante, pero que valga más en el sentido de propiedad intelectual, de tener empleados que sienten como dueños de la empresa, que tienen clientes que tienen niveles de fidelidad más altos que sus competidores. Entonces, en ese sentido, crear un valor, activos intangibles, ¿no? Y esto empieza mucho con la transformación de la función financiera hasta tener objetivos muy claros para cada equipo y alineados con la visión más amplia de la empresa, y también tener, como mencioné, una innovación abierta y descentralizada. Entonces, no es solo un equipo que está enfocado en innovar, pero tener varios diferentes equipos colaborando entre sí internamente, pero también colaborando con terceros que quizás tienen una expertise que la empresa no tiene. Un ejemplo de esto muy bueno es la empresa Nike, que casi fue a la falencia muchas veces por problemas de suministro y demanda, pero siempre tenía una retención de talento muy fundamental, personas que tenían expertise sobre asuntos específicos que promovieron una empresa que siempre estaba innovando, desarrollando productos nuevos, y también siempre implementaban tecnologías, las mejores tecnologías para optimizar sus procesos, la cadena de suministros, el flujo de caja, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo de una empresa que has hecho esto muy bien. Y creo que es esto por la parte de la presentación. Ahora vamos a seguir a la parte del panel, o una encuesta antes de empezar el panel. Queremos preguntar si hay algún factor que dificulta la adopción efectiva de tecnologías digitales en los procesos financieros de su empresa. Entonces, tenemos 5 opciones aquí. El alto costo de inversión es una, la falta de habilidades para diseñar y implementar tecnologías internamente, una resistencia cultural,
a cambios, falta de comprensión del potencial de transformación digital, o los esfuerzos no han dado lugar a mejoras significativas en el pasado. Perfecto, más 5 segundos aquí. Listo. Ok. Vamos a inserar la encuesta. Vemos que los resultados bien distribuidos por las respuestas. Con 26%, la principal opción fue el alto costo de inversión en nuevas tecnologías. En segundo, la falta de habilidades para diseñar, construir e implementar tecnologías internamente. Y en tercero y cuarto, resistencia cultural a cambios y la falta de comprensión del potencial de la transformación digital. Entonces, bien distribuido, esto demuestra que hay muchos factores que todavía impactan la adopción de tecnologías digitales, y no es solo un factor que está influyendo todo esto. Ok, perfecto. Hoy estamos con 4 panelistas muy interesantes, con muchos insights que van a contribuir bastante a este tema. En primer lugar, tenemos Jonathan Porta, que es el vicepresidente de ventas en Latinoamérica para Coupa. Después tenemos Ricardo Calderón, el Global Head de Sourcing y Procurement en el grupo Allen. Y Carlos Alberto González, el director senior de transformación corporativa y de IT en Volaris. Y Alejandra Ramírez, directora del Office del Controller en Interceramic. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y creo que va a ser un panel muy interesante. Entonces empezamos con una pregunta primero para Jonathan de Coupa. Y la pregunta es, en tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores retos que tienen las empresas en la región, claro, en la hora de la gestión de gasto del negocio, que llamamos de Business Spend Management, ¿no? ¿Cuáles son los mayores retos y cómo pueden optimizar su gestión del gasto y ser quizás más rentables? Claro que sí, Artur. Muchas gracias. Buenos días. Les platico un poquito de Coupa. Nosotros somos una organización que se dedica a la gestión del gasto. Ayudamos a las organizaciones a transformar su proceso a través de una plataforma tecnológica. Y en mi opinión, lo que yo veo algunos de los retos, y sigue siendo el tema de la información lo más importante para los directores financieros y las áreas financieras, porque todo el día tienen que tomar decisiones, ¿no? Y no es, todos sabemos el mundo en el que estamos viviendo con los temas de inflación, de las cadenas de suministro, de la falta de los materiales, los bienes para producir y entregar. Y la información nuevamente es el reto, ¿no? Y cómo yo capturo esa información desde que nace, desde que alguien tiene que hacer algo para su trabajo, y cómo capturo esa información y cómo utilizo esa información para mejorar mi negocio. Ahora, ese es un punto en el que normalmente todas las organizaciones vemos que se han centrado durante los últimos años. Nosotros vemos ahora que en el presente ya y en el futuro no solamente basta con la información de mi organización, sino cómo me mido yo, cómo sé si lo que yo estoy haciendo está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo comparar, utilizar información de benchmarking a nivel global para mejorar, para ver hacia dónde voy, ¿no? Entonces, el hacer un proceso fácil, amigable, que se pueda adoptar por todo mundo en el proceso de la cadena de gestión del gasto, desde un empleado hasta un director, hasta un proveedor externo. Eso es un reto muy importante, ¿no? Y cómo me acerco yo a las demás organizaciones para mejorar, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo acá y en mi opinión, lo que son los retos hoy en día en cuanto a cómo las organizaciones se están transformando financieramente. Muchas gracias, Jonathan. Sí, creo que bien interesante poder tener esta manera de comparación, ¿no? Porque muchas veces las empresas tienen muchos datos, pero son bien internos y no tienen
no entienden cómo comparan a sus competidores, a otros líderes en el mercado. Entonces, tener un benchmark es fundamental, sin duda. Ricardo, una pregunta para ti. Vimos que los directores financieros participan mucho más en esa parte de sourcing y de procurement, ¿no? Hay un aumento significativo en la participación de los CFOs. En tu opinión, ¿qué estrategias deben aplicar los ejecutivos financieros para facilitar la vida del equipo de compras, para facilitar tu vida, por ejemplo? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Calderón. Estoy en Industria Salen, es una compañía mexicana fundada hace más de 70 años, con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y, basada en Monterrey, orgullosamente mexicana, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta, sí, totalmente de acuerdo. Y a mí he sido testigo de la transformación de esta compañía, volviéndonos una compañía mucho más financiera, mucho más pegada a números, mucho más cercana a decisiones basadas meramente en cuestiones financieras. Y el rol del CFO ha sido cada vez más participativo en cuestiones de procurement, ¿no? Hablando de términos de crédito, desde decisiones financieras para determinar si alguna compra puede ser anticipada o conviene más algún otro esquema de facturaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el rol del CFO en nuestro ámbito cada vez se vuelve más relevante. La comunicación es cada vez más cercana, cada vez las decisiones se toman más en conjunto. Antes había un poco más de independencia de la parte de procurement para tomar decisiones. Ahora es esencial, y bajo el esquema que ya describió Jonathan hace un rato, es esencial que las decisiones trascendentales de la compañía sean colaborativas, ¿no? Entonces, ahí yo te puedo decir que en ese sentido, nosotros tenemos juntas prácticamente diario para diversos temas. Vemos temas de toda índole que tengan que relación con las actividades de procurement. Y no sé si estoy contestando la pregunta, pero sí el rol, la facilidad, lo que nos da una plataforma digital es la facilidad de estar hablando el mismo idioma. Poder ambos estar viendo la misma información al mismo tiempo, tener las mismas bases de datos, hablar de los mismos números y en base a eso ver qué es lo que más conviene al negocio en términos financieros aplicado a las acciones de procurement. Listo, gracias, Ricardo. Quería recordar a todos los participantes que pueden preguntar en el chat box en la derecha y nosotros vamos a contestar la pregunta más adelante en el webinar, ¿ok? La próxima pregunta para Alejandra en Interceramic. La pregunta es cómo la colaboración entre el CFO y la oficina del Contralor, ¿cómo es esta colaboración y qué pueden hacer los CFOs, los directores ejecutivos, para mejorar esta relación entre el CFO y la oficina de Contralor? Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Alejandra Ramírez, como ya lo comentó Arthur. Yo tengo el orgullo de pertenecer a una empresa orgullosamente mexicana. Somos empresa pública, nos dedicamos a la producción y comercialización de loseta cerámica, tanto en el mercado mexicano, también tenemos presencia en Estados Unidos, en Guatemala y en China. Y respondiendo un poquito a la pregunta de Arthur, creo que es muy importante porque al igual que como comentó Ricardo, creo que las estructuras actualmente han cambiado mucho a cómo se venían manejando anteriormente, ¿no? Antes el CFO prácticamente estaba en un nivel total de decisión, digamos un poquito unilateral, y hoy se viene haciendo todo en conjunto, en constante comunicación. Y eso creo que es un aspecto muy importante, la comunicación entre el CFO y la oficina de la Contraloría. Pues si bien el CFO sabe hacia dónde quiere llevar al negocio, el Contralor debe de poner los medios para que esto suceda. Definitivamente, comunicar las estrategias que va viendo la oficina del CFO, las finanzas, hacia dónde quieren ir, pero con una comunicación en ambos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque las estrategias van de la mano de todo, de la administración, de los sistemas contables, de los sistemas financieros, incluso de los aspectos legales.
Por lo tanto, el CFO necesita confiar en esa información. Y el contralor, pues tiene que poner los medios, ¿no? También creo que es muy importante para eficientar esa comunicación que la información que la Contraloría o la Administración va a proporcionar al CFO tenga todos los elementos. ¿Y qué necesitamos para que tenga todos los elementos? Bueno, que sea rápida, que sea concisa, que sea exacta y confiable. Para este punto necesitamos tener, digamos, mucha visión en analizar todas las estrategias del pasado y las decisiones que hemos tomado. También ver qué pudimos haber hecho mejor. No quiero decir que hicimos mal, porque siempre hay áreas de oportunidad, pero asimismo no perder la vista de lo que estamos haciendo ahorita y cómo lo estamos monitoreando. ¿Para qué? Para ver definitivamente lo que se nos viene, ¿no? Yo creo que las estrategias a futuro es imperativo. Digo, los que les toca, en este caso, trabajar bajo la legislación mexicana saben que constantemente nos lo están cambiando. La autoridad tributaria ha sido muy enfática en estos últimos años y nosotros tenemos que tener todas las plataformas que se puedan, sistemas, software, hablando desde los ERPs más básicos, digamos, en óptimas condiciones. Sí tenemos que invertir en la digitalización de la información, porque cuando nos cambian todo el panorama, que nos dicen tienen 3, tienen 6 meses, pues bueno, nuestra labor es tener todo listo y actuar en forma para hacer frente a estos retos, ¿no? Yo creo que eso es vital para que el CFO pueda confiar en nosotros, para que podamos interactuar en un equipo y hacer frente a todo lo que se nos venga en el futuro. Sin duda, gracias, Ale. Creo que todos sabemos que en México hay mucha volatilidad recientemente con los cambios legislativos y de regulación. Y esto es algo que muchos de los ejecutivos financieros mencionaron en sus entrevistas, que en corporaciones multinacionales es muy difícil poder tener una plataforma sola para manejar todas las reglas tributarias de los países diferentes. Y esto siempre toma mucho tiempo, hay costes altos. Entonces, poder tener una visión como única de todo y poder hacer todo en en una sola plataforma, creo que sería muy útil para manejar estos costes y estas reglas tributarias, sin duda. Para Carlos Alberto, la próxima pregunta. Vemos que todavía la transformación digital en la región no es muy alta, especialmente cuando comparamos a Europa y a los Estados Unidos. ¿Qué faltan todavía para las empresas de América Latina para avanzar en este aspecto de la transformación digital? Sí, muchas gracias, Artur, y muy buen día para toda la audiencia. Soy Carlos Alberto González, estoy en el área de IT y de transformación. Como saben, Volaris es una aerolínea de ultra bajo costo y vaya, como datos recientes, en el año anterior transportamos un poco más de 24 millones de pasajeros. Y estamos operando actualmente en más de 183 rutas, ¿no? Y eso solamente como contexto. Y regresando a la pregunta, creo que ya de alguna forma la audiencia ha contestado parte de lo que ha vivido en propia piel, ¿no? Hay un alto costo de la inversión en la tecnología. Hemos estado pasando por una recuperación ahora de la pandemia y ha habido, yo creo que dos factores ahí importantes. Ha habido empresas que han aprovechado esta coyuntura para poder hacer inversiones estratégicas, pero hay otras que pues se han visto limitadas, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que puede hacer una diferencia con respecto a la inversión que se ha hecho en otras empresas, ¿no? Y más, lo que ustedes mismos ya contestaban, también hay un impacto cultural donde muchas veces todavía hay un gran reto en tratar de romper los hilos que existen en la empresa y que muchas veces la tecnología puede ayudar, pero si la parte cultural no está,
aunque exista la tecnología, hay una tendencia a seguir haciéndose en silos, ¿no? Sí, gracias. Creo que esto es muy importante porque muchas veces cuando hablamos de la transformación digital, solo pensamos en transformar su negocio en algo más digital o implementar más tecnologías avanzadas. Claro que esto es importante, sin duda, pero las empresas que están liderando esta parte de transformación digital tienen un cambio de mentalidad, ¿no? De estructura, de cómo hacen las cosas, todo enfocado en automatización, en escalabilidad, en hacer procesos internos más ligeros, con menos burocracia. Entonces, esta parte cultural es fundamental, sin duda. Una pregunta que recibimos de la audiencia y vamos a cambiar un poco el formato porque creo que es un poco más dinámico de esta manera, de Esteban. Muchas gracias, Esteban. Él dijo que en P&G estamos empujando por la digitalización del proceso de compra y pago de servicios. En Estados Unidos, por ejemplo, una factura entra por PO Flip y un tax engine le pone el impuesto. Pero en Latinoamérica esto no sucede. ¿Cuál es el plan de Coupa para cerrar esta brecha digital? Creo que para Jonathan, la mejor persona para contestar, pero abro a todos los panelistas después si quieren agregar algo. Claro que sí, muchas gracias Arthur y muchas gracias Esteban por la pregunta. En Latinoamérica, bueno, Coupa tiene un programa que se llama Compliance Global, en donde cada vez estamos subiendo más países a este programa. Hoy tenemos más de 40, en donde Coupa, la solución ya está alineada con todos los requerimientos fiscales del país, ¿no? En este caso, en México, bueno, el tema del CFDI. También en Brasil lo tenemos, ¿no? Hoy Latinoamérica, Brasil y México, bueno, son los mercados como conocemos más grandes, son donde ya tenemos esta solución disponible para nuestros clientes y también tenemos en Europa y en Asia Pacífico en algunos otros países. Para los otros países en donde no tenemos algo por de facto de Coupa, tenemos alianza con otros partners. Por ahí tú mencionaste algunos tax engines, como pueden ser a lo mejor Avalara, Thomson Reuters, otros más. Pero tenemos partners y algunos casos también de clientes de organizaciones globales como P&G. En este caso les puedo dar el ejemplo de DHL, ¿no? En donde ellos utilizan nuestra solución para gestionar, son creo que más de 700,000 facturas anuales que vienen en todas partes en una de las divisiones de DHL, que es la de Global Forwarding, con, digamos, integración a las entidades fiscales dentro de más de 14 países en Latinoamérica, ¿no? Entonces ya hemos hecho cosas muy interesantes con varias organizaciones también globales y con mucho gusto, Esteban, cuando tengamos una oportunidad de platicar, podemos ver el caso a detalle más de Procter & Gamble, que, bueno, gracias por mencionarlo, pero sí es un cliente de Coupa muy grande a nivel global y exitoso. Perfecto, gracias, Jonathan. Y una pregunta para Alejandra de Gabriel Rodríguez. Gracias, Gabriel. Él dijo que la comunicación entre la dirección financiera y la Contraloría depende de varios aspectos, como sesiones recurrentes, plataformas integrales de software que se usen por más personas en la empresa, o meramente de tableros y reportes periódicos. Pero si tuviéramos que ponderar alguno, ¿cuál para ti sería el factor más importante para mantener una comunicación confiable y recurrente? Ok, muy interesante pregunta porque yo creo que siempre nos la hemos hecho, ¿no? Mira, definitivamente la comunicación es esencial, ¿no? Y debe de ser recurrente, así como lo mencionas. Pero en cuanto a la información, como con un tablero o con herramientas colaborativas, yo te diría que tienen el mismo peso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos herramientas transaccionales o digamos estamos manejando el dato duro, pues tiene que estar correcto, exacto y oportuno, pero no nos ayuda con un tipo de información oportuna para el CFO. Entonces necesitamos migrar a una capa por arriba de esa información transaccional o del RP o de lo que tú manejes como información, digamos, diaria, ¿no? Que pueda representarse en un tablero de información hacia el CFO. El CFO, la alta dirección, no le va a interesar los grandes volúmenes de información que tú tienes que extraer como
para cuestiones fiscales, legales o contables, sino te va a pedir ciertos indicadores y es sumamente difícil que una herramienta transaccional te dé ese tipo de información. Entonces, la gran mayoría de las veces sí necesitamos los tableros o los softwares que te dan ya un dato más analizado, más fino para la toma de decisiones. Gracias, Ale. Muy importante estos comentarios. Una pregunta abierta a todos sobre cómo mantener un rendimiento alto a pesar de la disrupción que han surgido de la pandemia. Quizás Carlos Alberto tiene una idea sobre cómo mantener el alto rendimiento en la parte digital en empresas con todos estos desafíos de inflación alta, de problemas en el supply chain. ¿Qué están haciendo en Volaris para mantener el alto rendimiento? Sí, claro. Mira, yo creo que hay un tema sumamente estratégico es, si bien la tecnología está ahí y las soluciones pueden estar, creo que una pieza clave para poder tener una transformación exitosa es quién es el partner o el implementador en cada una de estas diferentes soluciones. Eso de alguna forma, más allá que de lo que platicamos de forma previa con la parte cultural, adicionalmente, creo que esta es otra de las piezas clave, porque podemos haber malos usuarios o malos implementadores, ¿no? Y la gran mayoría de las herramientas son estratégicas y funcionan muy bien, pero la selección adecuada de ese partner creo que es estratégico y por último, tal vez el mantener al vendor siempre de la mano con cualquiera de estas implementaciones, ¿no? Es una relación tripartita que es básica para poder asegurar la adecuada implementación y uso de las diferentes herramientas. Sin duda. Ricardo, una pregunta para ti. ¿Cómo has cambiado esta parte de procurement y de compras después de la pandemia? ¿Cuáles son los cambios más significativos y qué prevés para el futuro? ¿Cómo ha cambiado y cómo sigue cambiando, ¿verdad? Esto todavía no acaba. La realidad es que cada día nos encontramos con un reto nuevo, ¿no? Pues por situaciones. Sí me escucho bien, ¿verdad? Disculpen, sí me escucho bien. Son por retos de restricciones en cadena de suministro, interrupciones en cadena de suministro. Particularmente esta empresa es una empresa que fabrica lo que en su momento fueron productos esenciales, ¿no? Productos de higiene y desinfección. Entonces, basado en ello, pues, contrario a lo que pasó en muchas industrias, pues nuestras demandas, nuestras ventas fueron a la alza, no fueron crecientes. Entonces, el reto de la cadena de suministro fue cada vez más complejo, ¿no? Cada vez complejo desde empresas que pararon porque la misma situación lo provocó, conseguir materiales, todo el mundo buscando los mismos materiales al mismo tiempo, en todo el mundo, no solamente en México, ¿va? Entonces, nuestra forma de trabajar sí se ha ido modificando, tenemos un antes y un después de la pandemia, tuvimos que ajustar nuestras estructuras, tuvimos que ajustar nuestra dentrodeniaria, por ejemplo, tuvo que hacer cambios importantes en la forma como nos organizábamos, ¿no? Tuvimos que incluir información digital que antes a lo mejor no era tan relevante, ¿no? Ya es donde nos apoyamos mucho en la tecnología. En fin, esto no ha acabado todavía todos los días estamos encontrando un reto diferente, estamos hablando de temas ahorita de commodities, de traslados desde Europa para acá, desde Asia para acá. Entonces es importante tener esa resiliencia para estar adaptando cada momento a lo que viene. Ya esto lo tenemos como una constante, este cambio creo que va a ser, este tipo de cambios va a ser una constante en nuestro día a día y tenemos que tener entonces el soporte de las herramientas digitales suficientes para que nos permitan ser flexibles e ir adaptándonos a las nuevas necesidades que se van a generar. Entonces, la respuesta es, pues ha sido unos años intensos de muchos cambios y creemos que sí vamos a seguir todavía por algún tiempo. Sí, sabemos que el único constante es cambio, ¿no? No solo en esta parte, pero en todo. Y todas las industrias continúan cambiando muy ligeramente. Una pregunta para Jonathan.
¿Qué herramientas existen o hay para automatizar el back office, para optimizar la visibilidad de los datos y superar estos problemas de cadena de suministro? ¿Hay algunas herramientas quizás de Coupa o que has visto en el mercado para resolver estos problemas? Claro que sí, Arthur, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que la primera herramienta más disruptiva y fuerte a nivel global fue el ERP, ¿no? Si bien los procesos no es que no existieran antes, todos comprábamos, todos vendíamos, todos producíamos, etcétera, pues hacía de una manera quizá muy manual, ¿no? Y el ERP vino a ser una disrupción muy grande a nivel global y todavía sigue siendo un tema muy importante. Sin embargo, las organizaciones, cuando tú haces un análisis realmente de los líderes y los que mejor desempeñan en la industria, han adoptado estas plataformas que son más de nicho para ciertos procesos de negocio. El ERP nació y es muy fuerte contablemente. Sin embargo, no nació siendo especializado en recursos humanos, en ventas, en adquisiciones, en cadena de suministro, etcétera, ¿no? Y estas ha habido un boom, ¿no? Y todos lo hemos visto cada vez más con las startups, con las empresas que se enlistan al Nasdaq, de estas soluciones que vienen a resolver esos problemas de negocio, ¿no? Coupa es una de ellas, ¿no? Coupa es una en la que te ayuda a quizá planear y rediseñar tu cadena logística o tu red de suministro, ¿no? De proveedores, plantas, centros de distribución, puntos, o inclusive a capturar el gasto desde su origen y mantener un proceso muy colaborativo y fluido entre estos hilos que platicábamos, entre toda la organización. Y muy importante el tener esa información antes de que sucedan las cosas. Yo creo que un poquito el ERP es muy bueno, transaccional, para tener un registro. Sin embargo, muchas veces nos da la información ya después de que pasaron las cosas. Y nosotros y las áreas financieras y los líderes de las organizaciones, pues necesitan la información normalmente antes de que sucedan las cosas. Y por eso vemos tantas cosas también de análisis predictivo, ¿no? Análisis predictivo basado quizá en comportamientos de gasto que hay a nivel global o en mi propia empresa, ¿no? Por ejemplo, Coupa tiene un índice, el Business Spend Index, en donde vemos cómo se está comportando las compras de las organizaciones a nivel global y eso qué impacto o cómo se refleja o tiene una correlación con cómo está la economía, ¿no? Entonces, las soluciones han venido evolucionando, cada vez yo creo que vamos a ver más y esto está muy bien porque eso hace que cada vez sean mejores. La competencia es muy sana y muy buena para todos nosotros. Y el reto es, y yo creo que como Carlos lo ha mencionado muy bien, es qué tan rápido puedes adoptar, qué tan rápido puedes cambiar eso dentro de la cultura de la gente. Yo creo que para las nuevas generaciones es más fáciles, pero quizá tenemos todavía trabajando gente de generaciones en las cuales pues tocó todos estos cambios dolorosos del ERP versus a lo mejor ya las nuevas soluciones que son más rápidas de desplegar y ese es también uno de los retos importantes, ¿no? Entonces, muchas soluciones de nicho que estamos viendo. Sí, estos grandes soluciones como SAP, como Oracle, como Microsoft van a seguir existiendo, no van a desaparecer, pero sí cada área de negocio lo que está buscando es cómo puedo yo hacer más eficiente y óptimo mi trabajo para dar resultados, ¿no? Porque cada vez más el consejo, los directores generales ya están pidiendo más resultados, no solamente a ventas, ¿no? Sino a cada una de las áreas y con una visión más de hacer exitosa la empresa, ¿no? En todas las áreas, no nada más en el número. Sí, gracias, Jonathan. Para recordar, vamos a compartir el white paper que hicimos en colaboración con Coupa aquí en el chat. Puede descargar y leer. Hay muchos datos sobre las entrevistas con los ejecutivos financieros y muchos insights bien interesantes en este white paper. Voy a compartir aquí en el link. Y una pregunta de Ricardo Flores. Gracias, Ricardo. Él dijo que para una empresa startup que estás bootstrapped, ¿cómo hacerle para tener fondos para poder invertir en las iniciativas, sistemas, gente, etcétera, que se requieren para crecer? Una pregunta interesante, dejo abierto a cualquier panelista, pero es algo muy importante, ¿no? Los startups muchas veces tienen poco capital, ¿no? ¿Qué pueden hacer
en ese sentido para poder crecer sin tener que invertir una gran cantidad en sistemas y otras cosas? Yo tengo una historia interesante, pero me gustaría más, quizá Carlos nos puede contar un poquito la historia de Volaris. Sé que ha estado ahí desde el inicio y bueno, todos sabemos cómo empezó y cómo creció, entonces a mí me gustaría si se puede escuchar a Carlos. No, sí, claro. Híjole, es una muy buena pregunta, pero es que desde mi perspectiva o sea, es vital el considerar la inversión en tema tecnológico porque hace una gran diferencia, ¿no? Creo que es parte del business case de la misma startup y que puede hacer una diferencia entre vivir o morir, ¿no? En nuestro caso, cuando nosotros nacimos, toda la forma que se manejaba la aviación en México era basada en papel, ¿no? Y entonces era vital el que tener una estructura de costos que fuera lo más eficiente posible y la inversión de la tecnología fue una pieza clave, ¿no? Nacimos con el paperless y ticket, toda la base de nuestra estrategia fue comercio electrónico. Eso generó un tema de mucha disrupción en nuestro país porque nuestros principales competidores decían, estas aerolíneas que están haciendo van a morir porque ¿quién compra en Internet en México? ¿No? Todo mundo necesita comprar a través de una agencia de viajes, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde la tecnología puede hacer ese challenge y ese gran diferenciador y creo que hoy la tarea de cualquier startup es cómo puedes evitar a toda costa tener costos incrementales y aunque hoy pudiera ser una tesitura, oye, voy a hacer una gran inversión en tecnología, creo que el análisis del costo-beneficio a lo largo te hace una gran diferencia competitiva, ¿no? Y que te puede asegurar una subsistencia, ¿no? A través de todos estos años hemos tenido más de 8 aerolíneas que han salido después de estos 16 años que hemos operado. Siempre he dicho que algunas de ellas en el nombre llevaban la penitencia, ¿no? Una se llamaba Nova Air, ¿no? No va a ir, pero bueno, si lo lees en español, no va a ir, y pues sí, efectivamente no fue, ¿no? Entonces creo que eso es importante, sí, considerar la inversión en la tecnología. ¿Cómo conseguirla? Creo que es parte del propio ADN de cualquier startup, ¿no? Tienes que buscar socios estratégicos que crean en tu proyecto y el planteamiento del uso de la tecnología es vital. Muy interesante y una buena anécdota, buena historia sobre Nova Air. Jonathan, ¿quiere Igual, agregar algo a esta? sí, quizá yo ahí compartir la historia a lo mejor personal de algún familiar cercano y también de la que vivimos en Cupa. Yo ingresé a Cupa cuando Cupa era antes de ser una empresa pública y ahora, bueno, ya tenemos desde el 2016 siendo una empresa pública y conozco la historia cómo fue desde que éramos 20 personas hasta ahora más de 3,000 personas, ¿no? Y yo creo que se resume mucho en tener una visión muy clara de cuál es tu propósito como organización. En el caso de Cupa, el tema de la gestión del gasto y ayudar a las organizaciones en ese sentido. Hubo muchos roadshows que se hicieron, pero la preparación de esa información de cuál es el mercado total que voy a atacar, cómo está la competencia, qué estoy haciendo yo diferente, por qué Cupa o en este caso, por qué la empresa en la que están platicando, para conseguir esos fondos y sobre todo acercarte también a los fondos que invierten en ese tipo de tecnología, ¿no? Yo, un familiar cercano, fundó una organización muy basada en temas de movimiento sustentable, es decir, a través de vehículos eléctricos. Y bueno, hay fondos que se dedican a ese tema de energías renovables y de hacer un impacto ahí en las comunidades, ¿no? Entonces ellos, bueno, primero empezaron con una serie, ya sabes, las semillas entre las familiares y los amigos, y ya que tenían una estructura y estaban bien preparados, tenían una clara visión, fueron e buscaron esos fondos, unos gubernamentales y otros no gubernamentales, ¿no? E inclusive ellos desarrollaron su propia tecnología
que fue un diferenciador muy importante, ¿no? Como Carlos comenta ahorita que la tecnología fue un diferenciador muy importante en Volaris en el momento en donde la gente no compraba a través de la tecnología, ¿no? Entonces, como que tener muy claro la visión, la misión, cuál es el mercado total, cuáles son, bueno, el dinero que se necesita para ese crecimiento, pero definitivamente sí se necesita ese fondo, ¿no? Entonces, el emprender es una lucha de todos los días y se necesita mucha energía. Acá en Cupa, en Latinoamérica, empezamos con una persona hace 7 años, hoy somos casi 100 personas, entonces quizá no fue nuestra organización, sin embargo fue también como un emprender dentro de la región y pues sí, hay muchas puertas que se van cerrando, pero muchas se van abriendo, ¿no? Y esa es yo creo que mi recomendación que haría. Sí, esta ayuda de fondos es muy importante, ¿no? No solo la parte privada, pero gubernamental también, porque vimos con Tesla en los Estados Unidos que solo sobrevivió porque el gobierno dio un préstamo de $400 millones. Sin este préstamo, no sé si todavía estaría operando. Entonces, es muy importante tener ese soporte público y privado para en las empresas más innovadoras, las empresas más interesantes. La última pregunta que quiero, creo que tenemos una pregunta, sí, una última pregunta que quiero preguntar a todos, quizás empezando con Ricardo. ¿Cómo en una posición alta, como todos de ustedes están, cómo inspiran a sus equipos internos para sentir que ellos tienen un compromiso a la empresa, que se importan, que siempre quieren el mejor para la empresa? ¿Qué hace para inspirar sus equipos internos en el día a día? Claro, gracias. Fíjate que tengo la fortuna de estar en una compañía que es una compañía privada, familiar, ¿va? En la tercera generación, desde los fundadores. Y el hecho de tener, es una compañía de más de 6,000 empleados, pero sin embargo la cercanía de la presidencia con los diferentes niveles de la organización, la comunicación, los despliegues de comunicación, la información, el mantener a toda la compañía al día de lo que está sucediendo en la empresa, creo que es una forma de motivar y de generar compromiso, ¿no? El hecho también de las raíces y del origen de la compañía en Monterrey, pues también genera de entrada un orgullo hacia la gente que trabaja en ella, pero creo que lo que más ayuda es esa comunicación, ¿no? De que alguien 3 niveles abajo puede hablar directamente con un director y escucharlo. Los presidentes se acercan a las plantas, platican con las personas, están muy cercanos a las necesidades de los empleados. Entonces creo que todo eso genera que la gente realmente tenga puesta la camiseta y genera una empatía y un compromiso hacia la compañía. Gracias. Entonces, la comunicación horizontal, ¿no? Muy importante entre las personas del C-suite hasta los analistas, ¿no? Ale, en tu opinión, que usted maneja muchos equipos diferentes, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué haces en el día a día para inspirar sus equipos para tener su mejor productividad y eficiencia? Sí, mira, yo creo que eso es, como tú lo dijiste, tengo muchos equipos diferentes, ¿no? Y así muchos líderes pasan por la misma situación y esa es la clave. Entender como líder que antes que nada trabajamos con seres humanos, con equipos que tienen diferentes aptitudes y que nosotros debemos de ser empáticos hacia ese equipo de trabajo, ¿no? Obviamente no va a querer lo mismo un recién egresado a lo mejor que acabas de contratar a una persona que está próxima a la jubilación o bien una mamá joven o a lo mejor una familia ya estructurada con hijos grandes que busca otras cosas, ¿no? Yo creo que esa es la clave, el darle el lugar a cada ser humano que es parte del equipo de trabajo, hacerlos parte del proceso pero también parte de los resultados, que se sientan importantes, que vean cómo contribuyen a la compañía y a sus resultados y créeme de verdad, los mejores resultados
provienen de la persona que trabaja feliz, que trabaja contento en su lugar de trabajo, con sus líderes, en su compañía y que se siente importante que es parte de ella. Sí, muy interesante. Creo que algunas cosas que pueden motivar a una persona, a otra persona quizás es el contrario, ¿no? Entonces tiene que entender qué motiva a cada uno, y sientan que están haciendo algo productivo, que ha un impacto y que están mejorando la empresa, ¿no? En el día a día. Perdón, Carlos Alberto, para ti la palabra. ¿Qué haces para inspirar sus equipos en el día a día? Yo creo que, mira, es muy parecido con lo que se ha mencionado, como decía Ale, efectivamente creo que es hacer sentir a la gente como parte de la estrategia y de parte de la solución. Nosotros, de forma práctica, ¿cómo lo hacemos? Hemos generado un movimiento across the company que le llamamos mesas de trabajo, donde tenemos determinado junto con el plan estratégico de la compañía o el focus plan anual, se designan ciertas mesas de trabajo donde tratamos de hacer grupos multidisciplinarios donde tratamos de fomentar estructuras líquidas, de tal manera que no hay quien tenga más jerarquía o no importa quién tenga mayor jerarquía o no, sino de forma multidisciplinaria cómo trabajan en conjunto para alcanzar ese objetivo. Y la verdad es que nos ha dado muy buen resultado porque cumple con esa premisa. El que se da este ownership, ¿no? Y que creo que hoy en día en las organizaciones se necesita que la gente, más que sea el especializado, cada vez fomentemos que tenga más conocimiento multidisciplinario. Y esto nos ayuda a un trabajo mucho más colaborativo y a romper los hilos, a contrario de estar fomentando un tema de especialización y que la gente vea solamente su crecimiento hacia arriba de la organización, sino verlo hacia los lados, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que estamos trabajando en Volaris. Bien interesante, gracias Carlos. Y por último, Jonathan, una empresa que creció, como mencionaste, hasta 3,000 personas. ¿Qué hacen para inspirar sus equipos y qué ves es la cosa más importante para eso? Claro, muchas gracias, Artur. Yo creo que, bueno, para no caer en lo que ya han dicho los demás, que lo comparto, el tema de la cultura es fundamental, los valores de la organización y el cómo se comunican todos esos valores y que cada una de las personas de la organización viva esos valores. Y acá en Coupa tenemos algo interesante que llamamos el organigrama invertido, ¿no? Donde realmente nuestro CEO está abajo y la gente que está en primera línea desarrollando con los clientes, en soporte, etcétera, ellos son los que están hasta arriba y nosotros realmente soportamos al equipo, ¿no? Nosotros no somos los que manejan la organización, realmente son ellos, ¿no? Entonces, compartir eso, como bien decía Ale, ¿no? Y Ricardo y Carlos, hacerlos partícipes, que ellos conozcan ese mensaje y cómo impacta ese trabajo en cada uno de nuestros clientes, es vital, ¿no? Y ya por último, pues el ejemplo, ¿no? El ser el ejemplo creo que siempre es algo muy importante y muy interesante la palabra inspirar porque justo nosotros hacemos una sesión que se llama Coupa Inspire una vez al año y lo que buscamos también es no solamente internamente, pero externamente dentro de la comunidad que llamamos nosotros, donde están los clientes, es esos ejemplos, ¿no? Donde otras organizaciones como Procter & Gamble, como DHL, entre otros, han inspirado un cambio y han hecho una revolución y una transformación muy interesante dentro de su organización y externamente, ¿no? Sí, creo que las empresas más innovadoras tienen siempre un programa que inspiran a sus empleados, que tienen un camino para crecimiento a largo plazo, ¿no? Sin eso, los empleados no tienen una visión de qué están haciendo, y es muy importante tener esto. Ok, creo que llegamos al final de nuestro webinar. Quiero agradecer a los panelistas por sus insights. Creo que fue muy interesante. Gracias por su tiempo. Y gracias a todos los participantes en la audiencia por sus preguntas y por su tiempo hoy. Muchas gracias a todos y un buen día. Chao.